El sol de Jalisco caía como un juicio sobre la espalda de Carmen. No era el calor típico de Tlaquepaque, ese aroma a barro cocido y jarabe de agave. Este era un calor seco, sin piedad, que le quemaba la piel y el alma. Carmen Salinas, a sus 38 años, se sentía como una olla de barro rota, inservible. Llevaba una maleta desvencijada, más vacía que llena, y el peso de una humillación reciente. Su marido, Raúl, el hombre que le había jurado amor eterno frente al altar de la parroquia de San Pedro, la había dejado. No por otra mujer cualquiera, sino por una que sí podía darle lo que él quería, un heredero. El diagnóstico de los médicos, esterilidad irreversible, se había sentido como una sentencia de muerte social en el México de las tradiciones. Ahora, la miseria no era solo emocional, era tangible. En su bolsa solo quedaban unos míseros 800 pesos mexicanos, apenas para comer por una semana. La pensión que Raúl le había arrojado era una burla, insuficiente para el alquiler de un cuarto decente en la colonia. Había tocado fondo. Lo sabía cuando sintió el nudo en el estómago, que no era de hambre, sino de abandono. Pensó en las palabras de su madre. «Mija, un día vas a necesitar más que dinero, vas a necesitar fe, y esa no se compra». Pero en ese momento, la fe le parecía un lujo que no podía permitirse. La oportunidad, o lo que parecía ser una broma cruel del destino, apareció en un papel arrugado pegado a un poste. «Se vende, terreno y casa en ruinas, precio de remate, 600 pesos, urge vender». 600 pesos. Era un precio irrisorio, incluso para una chabola. La dirección la llevó a la periferia, donde el asfalto se rendía al polvo y los cactos. El lugar se llamaba, de forma ominosa, la Casa de las Sombras. El vendedor era un anciano canoso, con una piel curtida por el sol y los años, llamado Don Pancho. Sus ojos eran tan viejos y transparentes que parecían haber visto demasiadas cosas. «Señorita Carmen», dijo don Pancho con una voz que sonaba a papel de lija, mientras le mostraba un manojo de llaves oxidadas. «La casa es suya si me da los 600 pesos. Es trato de palabra y un recibo, no hay más». Carmen le entregó el dinero, sintiendo que sus últimas esperanzas se le escapaban entre los dedos. «Pero tengo que advertirle, hija», continuó el anciano, sin mirarla a los ojos, sino más bien al terreno árido. «Esta casa tiene fama, y no es buena. La dueña anterior, doña Remedios, era una mujer peculiar. Murió aquí adentro hace más de 15 años. Cuentan que la gente la oía gritar a medianoche que la casa guardaba almas que no podían nacer. Y desde entonces, nadie se queda. El aire se siente pesado, helado, incluso en agosto. Los pocos que han intentado vivir ahí se van antes de la primera luna nueva. La tierra está brava, señorita». Don Pancho se persignó con solemnidad, su gesto lento y pesado, como si estuviera invocando una protección urgente. «Si se arrepiente, tiene hasta mañana, yo se lo digo». Carmen sintió un escalofrío que no era del clima, sino de la advertencia. Pero arrepentirse, ¿volver a dónde? ¿A la calle? «No me arrepiento, don Pancho. Mi vida ya es un fantasma. Unos cuantos ruidos más no me van a espantar». El anciano asintió con tristeza y se marchó a pie, desapareciendo en una nube de polvo rojizo, dejando a Carmen sola frente a la puerta de madera hinchada y carcomida. Carmen empujó la puerta con todas sus fuerzas. El sonido fue un lamento agudo, como un gemido de ultratumba que rasgó el silencio de la tarde. El olor que la golpeó fue un puñetazo, una mezcla abrumadora de moho espeso, tierra mojada, excremento de roedor y un aliento rancio a abandono. Era el hedor de la desesperanza destilado. Carmen sintió náuseas y tuvo que cubrirse la boca con el rebozo.
La luz, apenas filtrada por unas ventanas diminutas y rotas, era pálida y verdosa, como si el sol tuviera miedo de entrar. El interior era un único y gran cuarto que servía de todo. Las paredes de adobe estaban sudadas de humedad y cubiertas por una pátina verdosa y negra. El yeso se había caído en grandes parches, dejando al descubierto los ladrillos agrietados. El techo, de vigas de madera gruesa, estaba combado en el centro y una mancha enorme de humedad semejaba la forma de un mapa de un país olvidado. El suelo era de tierra compactada con trozos dispersos de cemento roto. Por todas partes había escombros, periódicos amarillentos de hace décadas, telas roídas, botellas vacías de lo que parecían ser remedios caseros o tónicos misteriosos. El ambiente era un congelador. Afuera, el sol tostaba la tierra, pero aquí, dentro, había un frío que se metía hasta los huesos, un frío que olía a olvido. Se arrodilló sobre un rincón menos sucio. Abrió su maleta y sacó una botella de agua, un pan duro y una pequeña manta. Sus ojos, buscando un lugar donde colocar su escasa cena, se fijaron en una pila de jirones de tela y periódicos viejos en el rincón opuesto, cerca de lo que parecía ser un fogón de leña apagado. Decidió mover esa pila, si es que iba a pasar la noche. Al menos quería un espacio limpio. Al remover los escombros con un palo, notó algo duro. Lo sacó. Era una placa de metal, de unos 20 centímetros, completamente cubierta de tierra seca y mugre. Al pasarle la mano, distinguió un rostro. Lo acercó a la luz mortecina. Con un nudo en la garganta, sintió que la temperatura del aire cambiaba un poco a su alrededor. Era una imagen de la Virgen de Guadalupe. Estaba abollada, golpeada, y su rostro, hecho de un estaño barato y corroído, parecía llorar bajo la capa de suciedad. Los rayos que debían rodearla, el manto azul y la túnica rosa, apenas se distinguían, casi borrados por los años y el maltrato. Las lágrimas que había contenido durante meses de humillación, finalmente brotaron. Limpió la imagen con la barra de su vestido, frotando con rabia y ternura a la vez, hasta que la imagen de la morenita del Tepeyac emergió, tenue pero firme, de la inmundicia. La colocó con reverencia sobre un viejo cajón de madera que encontró y encendió la única vela que traía consigo. La pequeña llama bailó, proyectando sombras temblorosas en las paredes mohosas. Carmen se hincó en el suelo frío. No tenía palabras de oración aprendidas, solo la desesperación bruta de una mujer al límite. «Madre», susurró con la voz quebrada por el llanto y el polvo. «Madre mía de Guadalupe, mírame. No tengo nada. Me han quitado la esperanza de ser madre. Me han quitado mi esposo. Me han quitado mi dignidad. Si no puedo dar a luz a un hijo, al menos, déjame encontrar la paz en este olvido. O si esta casa está embrujada, déjame entender el porqué. No me dejes morir aquí sola y sin propósito». La vela parpadeó violentamente, casi apagándose. Carmen sintió un escalofrío final, pero era diferente. No era un miedo paralizante, sino una profunda y pesada soledad. Se acostó en el suelo, cubierta por la manta delgada, abrazando la imagen de la Virgen en sus pensamientos. A pesar del hedor y el frío, Carmen, por primera vez en mucho tiempo, se durmió, exhausta, sin saber que la paz que había suplicado estaba a punto de llegar de la manera más insólita y milagrosa posible. Si esta historia de desamparo y fe te toca el alma, deja un amén en los comentarios. Tu fe es la llama que mantiene viva esta luz. El olor a podredumbre y desesperación se quedó en el ambiente, pero un tenue rayo de luna se filtró por el agujero en el techo, cayendo justo sobre el rostro de la Virgen en la imagen de estaño. El silencio de la noche en el rancho era roto solo por el ulular distante de un coyote en el desierto, un sonido salvaje y melancólico. Carmen durmió un sueño pesado,
el sueño de la extenuación. La primera noche fue una tortura sensorial. Carmen despertó incontables veces, cada sobresalto provocado por un sonido nuevo y perturbador. El frío, más que ambiental, parecía una presencia física, pesada y húmeda, que le apretaba el pecho. El viento, que entraba por las grietas y los huecos de la vieja casa de adobe, no silbaba, gemía. Era un sonido alto y quejumbroso, casi humano, que se amplificaba en el vacío del único cuarto. Carmen se acurrucó bajo la delgada manta, sintiendo cada nudo de la madera crujir, cada asentamiento de la tierra moverse. Podía oler la podredumbre de la casa, pero de repente, sin explicación, percibía ráfagas muy tenues de un aroma distinto, algo metálico, como sangre seca, mezclado con la dulzura enfermiza de las frutas que se pudren bajo el sol. El miedo se le pegó a la garganta. Se forzó a mantener los ojos cerrados, repitiendo el nombre de la Virgen de Guadalupe como un mantra silencioso, aferrándose al débil recuerdo de la vela encendida sobre el cajón. A eso de las 3 de la mañana, un ruido la hizo dar un brinco. No era el viento. Era como si algo pesado hubiera sido arrastrado sobre el suelo de tierra en el rincón más oscuro, cerca del antiguo fogón. Luego, el silencio volvió, más denso y terrorífico que antes. Carmen sintió que alguien o algo la observaba desde la sombra. Abrió los ojos y miró fijamente hacia donde había colocado la imagen. En la oscuridad total, solo el tenue brillo del estaño opaco reflejaba una luz que no existía. «No estás sola», se dijo a sí misma, con la voz temblándole en un susurro inaudible. El amanecer fue un alivio glorioso. La luz, aunque dura y polvorienta, ahuyentó las sombras. Carmen se levantó rígida y exhausta, pero con una decisión implacable. No iba a permitir que la casa la venciera. «Señora casa», dijo en voz alta, recogiendo su maleta y el cajón con la imagen. «Usted me asustó, pero yo la voy a limpiar. Y si hay fantasmas, que vean que aquí hay una mujer que trabaja duro». El proceso de limpieza fue épico. Carmen encontró un cubo oxidado y una escoba de ramas viejas en el patio. El agua del grifo, oxidada y con un sabor a cobre, era apenas tolerable. Se pasó la mañana entera removiendo escombros, tierra endurecida, telarañas gruesas como cuerdas y desechos. El esfuerzo físico era brutal, pero servía para acallar el dolor emocional. Empezó por el rincón de la entrada. El sudor le corría por la frente, mezclándose con el polvo. El sol de la mañana se intensificó y la temperatura dentro de la casa subió rápidamente. El aire se sentía pegajoso, denso, y olía cada vez peor a medida que removía capas de mugre de décadas. «¡Qué cochinada!», exclamó, arrojando una pila de mantas raídas que se desintegraban al tocarlas. Llegó a la pared del fondo, la que daba al patio. Había una acumulación particularmente grande de tierra y basura en la base. Parecía que nadie había tocado ese lugar en años. Mientras raspaba con el palo de la escoba, notó que el polvo se adhería a un objeto extraño, rígido, semienterrado en la tierra compactada. Carmen se arrodilló, con el corazón acelerado por la curiosidad. Apartó la tierra con las manos. Lo primero que vio fue algo oscuro y pulido. Al principio pensó que era una piedra, pero no, era liso. Casi jadeando, desenterró completamente el objeto. Era un pequeño altar de madera de mezquite, no más grande que una caja de zapatos. Estaba tallado de forma rústica, pero con un amor evidente, y tenía una pequeña puerta frontal con bisagras oxidadas. Estaba sucio de tierra y tizne, y al tacto desprendía una humedad fría, como si hubiera estado bajo tierra o expuesto a la intemperie por mucho tiempo. A un lado del altar había algo más. Era un objeto menudo, hecho de lo que parecía ser perlas pequeñas y cuentas desgastadas. Era un rosario antiguo.
Las cuentas, que debieron ser blancas, estaban ahora de un color grisáceo y opaco, y el crucifijo de metal estaba cubierto de óxido verde. Estaba enredado, como si hubiera sido abandonado a toda prisa. Carmen se quedó inmóvil, sosteniendo el rosario y el pequeño altar. Sentía una conexión innegable con estos objetos, una conexión que iba más allá del valor material. Debían haber pertenecido a doña Remedios, la antigua dueña que, según don Pancho, había muerto gritando sobre almas que no podían nacer. Tomó el rosario primero. Lo desenredó con cuidado, notando que el olor a moho de la casa se disipaba un poco, siendo reemplazado por un aroma débil y terroso, que, extrañamente, le resultaba reconfortante. El metal del crucifijo estaba frío como el hielo. Luego, con manos temblorosas, colocó el pequeño altar sobre el cajón, al lado de la imagen de estaño de la Virgen. Limpió la madera con un trozo de su vestido, tratando de quitarle la capa de suciedad. Finalmente, con un poco de esfuerzo, logró abrir la diminuta puerta. Lo que encontró dentro la hizo contener la respiración. El interior del altar estaba forrado con un terciopelo burdeos, ahora descolorido, y en el centro había una figura diminuta y exquisitamente tallada de la Virgen de Guadalupe. Esta imagen no era de estaño simple, parecía ser de yeso o cerámica fina, pintada con colores vibrantes que, a pesar de los años, conservaban su intensidad. El manto turquesa con estrellas doradas y la túnica color rosa palo. Tenía una luna plateada a sus pies y un ángel diminuto la sostenía. A diferencia de la imagen de estaño, que estaba golpeada y sucia, esta miniatura parecía haber sido protegida del tiempo y la intemperie. Parecía nueva, vibrante. Era una pieza de devoción profunda. Si has sentido alguna vez que un objeto te conecta con lo sagrado, escribe milagro y compártelo. Carmen se sintió abrumada. No era religiosa de manera constante, sino de momentos de necesidad, pero ver la imagen tan perfecta, tan resguardada en ese lugar de miseria, fue un golpe directo al corazón. Era como si la fe se hubiera escondido allí, esperando que alguien la encontrara. Se arrodilló de nuevo, limpiando el rostro de la pequeña Virgen con la punta de su dedo. «Madrecita», murmuró la voz ronca por el polvo y la emoción, «Doña Remedios te escondió para que no te hicieran daño. ¿Por qué? ¿Qué guardaba esta casa que merecía tanto secreto?» El sol se movía, y un rayo dorado entró por una rendija del techo, cayendo directamente sobre el pequeño altar. Los colores de la Virgen parecieron intensificarse. Carmen sintió una súbita oleada de desesperación, pero esta vez no era por sus deudas o su marido, sino por el misterio y la soledad de la mujer que había vivido allí antes. Tomó el rosario y lo enroscó alrededor de su mano. Lo sintió frío, pero al mismo tiempo extrañamente reconfortante. Levantó la imagen de estaño que había encontrado el día anterior y la puso de pie, junto al altar de madera. Juntas, las dos imágenes de Guadalupe, una grande y maltratada, otra pequeña y protegida, se veían como un faro de resistencia en medio de la desolación. En ese momento, Carmen no pensó en deudas, ni en esterilidad, ni en abandono. Pensó en doña Remedios y en su propia miseria. Eran dos mujeres abandonadas, encontrándose a través del tiempo en ese mismo rincón de soledad. Cerró los ojos y, apretando el rosario en su puño, hizo su segunda oración, esta vez con más fervor y menos rabia. Santísima Virgen de Guadalupe, si tú eres la madre de todos, sé la madre de esta casa. Dile a esta tierra lo que tiene que hacer. Yo te prometo que si me das una señal, si me das un camino, limpiaré esta casa hasta que brille. Pero dame un signo, madre, un solo signo que me diga que aquí hay algo más que miseria y fantasmas. Quiero la verdad». El silencio de la casa, después de la oración, no fue pesado ni hostil, fue expectante. Carmen se sintió ligera.
casi como si una de las capas de polvo y moho se hubiera desprendido también de su propia alma. Se pasó el resto de la tarde terminando la limpieza, decidiendo que dormiría al lado del pequeño altar. Agotada, se acostó en el suelo que ahora estaba barrido y con menos escombros. Afuera, la noche comenzó a caer. El viento comenzó a soplar de nuevo, con ese gemido familiar. Carmen sintió el frío, pero esta vez, al cerrar los ojos, no sintió el miedo paralizante, sino una leve y extraña calma. El altar de la Virgen era su único protector. La luz de la luna, esa noche, era de un blanco intenso y metálico. La pequeña figura de la Virgen de Mezquite parecía brillar con una luz interna. Carmen se durmió profundamente, sin saber que la señal que había implorado ya estaba en camino, y que la hora exacta para el encuentro de los cielos y la tierra era siempre la misma. El silencio era tan denso que Carmen podía oír el latido de su propio corazón contra el suelo de tierra. Había conciliado un sueño profundo, sin los sobresaltos de la noche anterior. El aire, aunque seguía siendo frío, había perdido ese hedor a abandono. Ahora, un aroma levemente terroso de tierra recién mojada prevalecía. Carmen estaba envuelta en la oscuridad total. De pronto, un golpe seco la despertó de golpe. Abrió los ojos desorientada. No era un ruido de viento o de madera crujiendo. Era un sonido hueco, un eco, como el de una gota cayendo dentro de una cisterna vacía. Miró hacia el rincón. La imagen de estaño y el altar de mezquite estaban en penumbra, iluminados solo por una tenue luz que se filtraba por las rendijas del techo, una luz que aún no era el amanecer. Carmen revisó su teléfono, un aparato viejo que apenas funcionaba, para ver la hora. El brillo de la pantalla la cegó por un instante. Marcaba 03:33 de la mañana. El mismo momento en que la noche anterior el llanto del bebé la había despertado. Sintió un escalofrío que no era de miedo, sino de reconocimiento. Esta hora, sabía por las viejas creencias, era considerada la hora del encuentro, el momento en que el velo entre este mundo y el otro era más delgado. Justo en ese instante, el olor a moho, a polvo y a tierra rancia que impregnaba la casa desapareció por completo. Fue barrido por una fragancia súbita, intensa y celestial. Carmen aspiró profundamente, sintiendo cómo sus pulmones se llenaban de un aire puro que nunca había respirado en ese rancho. El olor era inconfundible, sobrecogedor, un perfume exquisito y dulzón de rosas rojas y jazmín silvestre. Era tan fuerte que le picó la nariz y le hizo cosquillar la garganta. ¿De dónde venía? Allí solo había cactos y tierra árida. No había una sola flor en kilómetros. Se sentó, temblando, y buscó la fuente del aroma. Venía del rincón donde había colocado el altar. Entonces lo vio. Una luz, no una flama, sino una luz. Frente al pequeño altar de mezquite, una luz azul intensa y vibrante comenzó a pulsarse. Era un azul eléctrico, casi iridiscente, que no se parecía a la luz de ninguna linterna o vela. La luz palpitaba suavemente, como si respirara, y bañaba las figuras de la Virgen. La imagen de estaño, tosca y maltratada, brilló con un reflejo plateado. La pequeña figura de yeso dentro del altar, la que Carmen había limpiado con tanto cuidado, ahora parecía estar ardiendo con ese color azul. La luz azul pronto se mezcló con un resplandor más cálido y profundo, un dorado pálido, casi ámbar. Las dos luces, azul y dorado, giraban alrededor del altar, iluminando las paredes enmohecidas con una belleza milagrosa. Carmen no sintió pánico, no gritó. En cambio, sintió una oleada de paz absoluta. Era una paz que no conocía, una calma que silenciaba la angustia de su diagnóstico de esterilidad, el dolor del abandono y la miseria de su situación. Era como si esa luz estuviera acariciando su alma, diciéndole: «Descansa, estás en casa».
En este momento de encuentro divino, haz una pausa. Si crees en el poder de la fe que nos da paz, escribe «Gracias, Morenita» y suscríbete para no perderte ningún milagro. La luz se hizo más brillante y el perfume de las rosas más denso. Carmen se arrodilló lentamente, con los ojos fijos en el resplandor. Entonces, el fenómeno alcanzó su clímax. El silencio de la madrugada fue roto por un sonido que no era de este mundo. Comenzó como un murmullo, un susurro musical que parecía salir de la misma pared de adobe. Luego se elevó, convirtiéndose en un canto. No era un canto en español, ni siquiera en una lengua que ella pudiera reconocer de inmediato. Era una voz suave, meliflua, femenina y cristalina, que parecía cantar en un idioma antiguo, lleno de vocales y consonantes suaves, reminiscentes al latín o al náhuatl antiguo, pero entonado de una manera que hacía vibrar el aire. Las notas no seguían una melodía terrestre, eran puras, perfectas, evocando la imagen de un coro celestial. Carmen recordó vagamente haber oído cantos gregorianos o quizá los cantos de los antiguos habitantes de México, pero este sonido era diferente. Era una nana, un arrullo, una promesa. Las palabras, aunque incomprensibles, penetraban su entendimiento. Sentía que el canto hablaba de sacrificio, de redención y de vida nueva. Cada nota era un bálsamo para su corazón roto. Los gritos de locura de doña Remedios, el llanto fantasma que don Pancho había advertido, todo eso había sido silenciado, reemplazado por esta sinfonía de esperanza. Carmen se inclinó, con la frente tocando la tierra fría y barrida. Las lágrimas le corrían por las mejillas, pero no eran lágrimas de dolor, sino de una profunda e inconmensurable gratitud. Había pedido un signo, y la Virgen de Guadalupe le había respondido con una visita sensorial completa: olor, luz y sonido. El fenómeno duró, según su percepción, un tiempo que no podía medir. Parecía una eternidad. El canto suave la envolvió, y bajo la influencia de la luz azul y dorada y el perfume de las rosas, Carmen sintió que el frío se iba. Sentía calor, una calidez agradable que emanaba del suelo bajo sus rodillas. Cuando el canto cesó, fue tan gradual y suave como había comenzado. La voz se desvaneció en el murmullo del viento, y la luz azul y dorada se disipó como el humo, dejando el rincón nuevamente en la penumbra del amanecer que se acercaba. El perfume, sin embargo, permaneció. Era menos intenso, pero aún palpable. El aire de la casa ya no olía a moho, sino a flores frescas y a incienso. Carmen levantó la cabeza. Estaba empapada en sudor, pero revitalizada. Se acercó al altar. Las imágenes estaban tranquilas, intactas, pero al tocar el pequeño altar de mezquite, notó que no estaba frío, sino ligeramente tibio, como si una mano lo hubiera sostenido. Miró alrededor de la habitación. Todo seguía siendo miseria, moho y abandono. Pero para Carmen, la casa había cambiado. Ya no era la casa de las sombras, era un lugar sagrado. Ya no era un fantasma, sino un faro. Sintió una urgencia, una necesidad imperiosa de entender. ¿Quién había sido doña Remedios? ¿Qué significaban las almas que no podían nacer? ¿Y por qué la Virgen se manifestaba en ese rancho arruinado? Su oración de la noche anterior, «Quiero la verdad», había sido escuchada. Carmen se levantó con una energía que no había sentido desde que Raúl la había abandonado. Sabía que la clave de su propio destino y del misterio de la casa no estaba en el dinero o en la limpieza, sino en el pasado. Necesitaba encontrar a alguien que recordara a doña Remedios, alguien que pudiera descifrar el misterio de esa mujer que había muerto gritando de forma tan extraña. El rosario, todavía enroscado en su mano, ahora se sentía como una brújula. El sol asomó por el horizonte, tiñendo el desierto de un color naranja brillante. Carmen
Bebió un poco de agua, empacó el poco pan que le quedaba y salió a la polvorienta carretera. Su misión era clara: investigar. El milagro no era un final, era un comienzo. Necesitaba encontrar a un vecino antiguo, un sacerdote de la parroquia cercana, cualquiera que pudiera arrojar luz sobre la santa olvidada que había custodiado ese rincón de la Guadalupe en la inmundicia. La verdad era la única manera de honrar la manifestación y quizás de entender el porqué de su propia esterilidad y su llegada a ese lugar. Con el sol ya alto, golpeando la tierra de Tlaquepaque, Carmen caminó por la carretera polvorienta. A pesar del cansancio de la noche y el calor inclemente, sentía una ligereza en el cuerpo y una claridad mental que no había experimentado en años. El aroma tenue de las rosas, residuo de la manifestación a las 03:33, parecía seguirla, dándole ánimo. El rosario de doña Remedios estaba enrollado firmemente en su muñeca, sintiéndose ahora como un ancla sagrada que la guiaba. Sabía que el rancho, aunque misterioso y cargado de historia, no era un lugar maldito, sino un santuario encriptado. Necesitaba encontrar a alguien que recordara el nombre de Remedios sin miedo. Caminó casi 2 kilómetros hasta que llegó al primer indicio de civilización estable. Una pequeña tienda de abarrotes de fachada desteñida, con una bandera de México que se agitaba lánguidamente sobre la entrada. Se llamaba El Buen Samaritano. Dentro, el ambiente era fresco y olía a maíz, chile seco y a ese peculiar dulzor de las gaseosas embotelladas. Detrás del mostrador estaba doña Lupe, una mujer de unos 70 años, robusta, con trenzas largas y canosas, y una mirada profunda y penetrante. Carmen, por la edad de la señora, supuso que recordaría el pasado de esas tierras. «Buenos días, señora. Me llamo Carmen Salinas. Acabo de comprar el rancho conocido como la Casa de las Sombras», dijo Carmen, intentando sonar lo más segura posible. Doña Lupe se detuvo, su mano temblando ligeramente sobre una lata de frijoles. La miró de arriba abajo, con una mezcla palpable de curiosidad y profunda cautela. La mención del nombre de la casa tenía un peso visible. «Ah, la casa de doña Remedios», dijo la abarrotera con voz grave y un tono de respeto velado. «Yo soy doña Lupe. Mi tienda ha estado aquí por 50 años y nunca he visto a nadie tan valiente o tan tonta como para comprar esa maldición». «No es una maldición, doña Lupe», respondió Carmen con la voz firme, aunque por dentro sintió un escalofrío. «Yo creo que es un lugar de misterio y fe, y necesito saber de doña Remedios. ¿Usted la conoció? ¿Cómo era ella antes de que la llamaran loca?» Doña Lupe suspiró profundamente y señaló una silla de madera. La invitación era un permiso para escuchar una historia larga y dolorosa. «Siéntate, hija, y toma un vaso de agua fresca de Jamaica. La necesitarás para escuchar este recuerdo», dijo la anciana, sirviendo el agua con mano firme. Mientras Carmen bebía el agua fresca, sintiendo el alivio en su garganta seca, doña Lupe comenzó su relato, sus palabras lentas y llenas de resonancia en el silencio de la tienda. Remedios era una mujer única. No era de por aquí. Llegó hace más de 30 años. Era partera, una de las mejores manos que he visto. Ayudaba a traer al mundo a todos los niños de la periferia y a veces a los que venían de más lejos, pero era muy callada, muy devota. Tenía una fe que quemaba, mija. Pasaba horas rezando en ese rancho frente a un altar a la Virgen de Guadalupe que ella misma había construido. «¿Y por qué decían que estaba loca?», preguntó Carmen, ya sintiendo una conexión profunda con la historia de la partera. Doña Lupe se acercó al mostrador, limpiando la superficie con un trapo, bajando la voz hasta un susurro conspiratorio, como si las paredes pudieran oír. «Ella nunca se casó, pero su dolor, como el tuyo,
era que no podía tener hijos propios. Por eso dedicó su vida a los hijos de otros. La gente la quería, pero también la temía, porque su trabajo se hizo clandestino. Remedios se hizo famosa por ayudar a mujeres jóvenes, muy pobres o solteras, que querían esconder sus embarazos. Ella no abortaba. Dios nos libre. Ella guardaba a los niños un tiempo. Ella creía que su rancho era un refugio, un limbo, decía, hasta que la Virgen de Guadalupe encontrara un hogar digno para esas almas. Ella rezaba para que esos niños tuvieran un mejor destino. Carmen sintió una punzada en el corazón. La historia de Doña Remedios era la justificación de su propio dolor. Pero un día, continuó Doña Lupe con la voz ahogada por la emoción, el rancho fue denunciado por un hombre de la alcaldía. Dijeron que Remedios estaba vendiendo niños. Una mentira vil y cruel. Ella solo daba, jamás pedía un peso. El día que llegaron a llevársela, ella salió del rancho gritando, pero no era de locura. Gritaba, «No son míos, son de la morenita. Mi cuerpo es estéril, pero mi casa es fértil para la fe, y el secreto está enterrado». «¿El secreto está enterrado?», repitió Carmen, sus ojos fijos en la anciana. «Sí, la acusaron de locura, la metieron a la fuerza en una camioneta y se la llevaron a un hospital muy lejos. Murió allí, sola, meses después, sin poder defender su honor. La gente de la colonia le dio la espalda, avergonzados, pero yo siempre supe que era una santa». El rancho quedó abandonado, lleno de su tristeza. Por eso le dicen la casa de las sombras. Carmen se inclinó sobre el mostrador, sus ojos brillando con lágrimas y comprensión. La Virgen de Guadalupe había preparado ese encuentro. Su propia esterilidad y abandono la habían llevado al único lugar en el mundo donde una partera abandonada había creado un refugio de fe. Era un lugar sagrado esperando a su guardiana. ¿Sabe si dejó algo? ¿Un diario? ¿Una carta? Algo que explique ese grito sobre el secreto enterrado. Doña Lupe se puso pensativa, acariciando sus trenzas. Luego sus ojos se iluminaron con un recuerdo súbito. «Claro, recuerdo que antes de que la llevaran me dio una caja de galletas metálica y me dijo, Lupe, si alguna vez viene una mujer aquí, sola, sin hijos y con el alma rota, que sepa que la Virgen la trajo. Dale esto, que es el único testamento de mi inocencia y la verdad de la casa». Doña Lupe se dirigió a la trastienda de la tienda con pasos lentos y decididos. Un minuto después, regresó sosteniendo una caja de galletas Gamesa muy antigua, la pintura de los dibujos casi desvanecida, cuyo metal estaba oxidado, pero la tapa estaba sellada con una cinta adhesiva descolorida. «Esta es tu pista, Carmen. Nunca la abrí, por miedo y respeto a la difunta. Me dijo que era para la mujer que comprara la casa, y tú eres esa mujer». Carmen tomó la caja de galletas. Al tocar el metal frío y viejo, sintió una descarga de energía. Abrió la caja y encontró varios objetos envueltos cuidadosamente en una tela de lino amarillenta. Encontró una fotografía antigua de Doña Remedios, joven y de ojos grandes, sosteniendo en sus brazos un recién nacido. También una carta lacrada con cera, dirigida con letra firme a la nueva dueña. Y lo más importante, un diario pequeño con tapas de cuero, que parecía haberse mojado y secado muchas veces. Y finalmente, en el fondo de la caja, había un dibujo infantil a crayón, muy simple, de un cactus junto a una luna y una mujer de manto azul con estrellas. Carmen sintió un escalofrío. El dibujo infantil del cactus y la Virgen. El día que llegó, bajo un nopal, el cacto de México, había encontrado la imagen de estaño de la Virgen. La señal estaba allí desde el principio. «Doña Lupe, muchas gracias. Creo que Doña Remedios y la morenita me estaban esperando. Anda, mija, y que la Virgen te guíe. Y si la casa está bendecida, no te olvides de invitarme a tomar un café».
Carmen salió de la tienda sin apenas notar el calor. Tenía en sus manos la verdad, o al menos el camino hacia ella. El secreto de Doña Remedios y las almas que no podían nacer estaba oculto en esas páginas, y el grito de la partera sobre algo enterrado la llamaba de vuelta al rancho. La investigación del pasado había terminado. Ahora comenzaba el verdadero trabajo, la excavación. Carmen regresó al rancho con el corazón latiéndole no de miedo, sino de una expectación febril, una urgencia que nacía de la verdad recién descubierta sobre Doña Remedios. El sol de la tarde empezaba a inclinarse, tiñendo el cielo de naranjas y violetas dramáticos sobre el árido paisaje de Tlaquepaque. Tan pronto como entró en la casa, se dirigió a su pequeño altar. Colocó el diario, la fotografía y la carta lacrada, los testamentos de Remedios, junto a la imagen de estaño maltratada y la diminuta figura de mezquite de la Virgen. El aire en el interior, lejos de la pestilencia inicial, seguía manteniendo ese aroma a rosas tenue, una promesa silenciosa de que la morenita la asistía. Se arrodilló, rompiendo la cinta adhesiva que sellaba el pequeño diario de cuero. Las páginas, amarillentas y frágiles, olían a humedad y a tiempo pasado, pero estaban cubiertas con una caligrafía pulcra pero temblorosa de Doña Remedios. El diario era su confesión y su legado espiritual. Carmen comenzó a leer en voz baja, sintiendo cómo la atmósfera de la casa se volvía sensible y cargada de misterio. 12 de diciembre, 1985. Día de mi morenita. La gente me teme y me acusa de bruja, pero solo tú sabes, madre mía, que mi cuerpo es estéril para mí, pero fértil para tu voluntad. Han pasado por esta casa 17 almas, niños no deseados, niños pobres, niños sin padre. Yo les doy un refugio temporal, les doy amor y les rezo el Santo Rosario sin parar. Mi rancho es un limbo, un lugar donde espero la señal para entregarlos a la madre correcta. Yo soy solo la guardiana. Sé que el rumor me alcanzará y sé que me quitarán mi casa y mi honra, pero mi secreto debe ser protegido para que el último regalo de la Virgen se cumpla. El último, el más importante, el que no tiene madre en la tierra pero sí en el cielo. Carmen respiró hondo, sintiendo el peso de la soledad y la fe inquebrantable de Remedios. Leyó un par de páginas más, detalles conmovedores de los niños, de sus rezos y de las promesas que hacía a la Virgen por cada alma que pasaba por su casa. El diario culminaba con una entrada final, fechada el día antes de que se la llevaran de forma cruel. Octubre 18, 1990. Ya vienen por mí. La alcaldía y ese hombre cruel me acusan de vender a los niños. ¡Qué ceguera! Mi única venta es la de mi alma a la morenita. He cumplido mi promesa. Todas las almas tienen ahora un hogar, excepto la más especial. El secreto de esta casa no es un niño. Es el legado de la promesa y la prueba de mi inocencia. Ella me lo ha dicho en un sueño. Busca la raíz del nopal y cava a la profundidad de tu fe. He escondido mi cofre más preciado donde nadie lo buscaría. Es mi testamento. Que la mujer sin hijos que llegue a este lugar sepa que no hay esterilidad, solo un camino para el milagro. Mi última oración es para ella, la nueva madre, la que está destinada a encontrar al hijo de la promesa. Carmen cerró el diario temblando. Busca la raíz del nopal y cava a la profundidad de tu fe. La frase se grabó a fuego en su mente. Recordó el dibujo infantil del nopal y la Virgen en la caja de galletas. Recordó el día que llegó, encontrando la imagen de estaño de la Virgen bajo un nopal seco en el patio. Esa era la pista. El nopal, símbolo de la tierra mexicana y de la propia aparición de Guadalupe. Salió corriendo al patio árido. En la parte de atrás, entre la tierra seca y los restos espinosos de cactos, encontró el tocón viejo que quedaba del nopal que había visto el primer día.
El sol ya se había ocultado, dejando el patio en una penumbra azulada y fría. Corrió de nuevo adentro, tomó la pala vieja que había encontrado durante la limpieza y regresó al lugar. El trabajo fue extenuante. La tierra de Jalisco estaba compactada como concreto, dura por la sequía y el tiempo, resistente. Carmen sudaba y jadeaba, sus manos se llenaron de ampollas, pero la adrenalina de la verdad y la justicia la impulsaba. Sentía que cada palada era un acto de fe y un homenaje a Doña Remedios. Después de lo que pareció una hora, a unos 60 centímetros de profundidad, la profundidad de su fe, pensó, un esfuerzo más allá de su resistencia física. La pala golpeó algo metálico con un sonido sordo. ¡Aquí está!, gritó, sintiendo que un peso enorme se liberaba de su alma. Carmen cavó frenéticamente a su alrededor hasta que pudo levantar un cofre de metal, pequeño y pesado, cubierto de óxido y raíces secas. Lo llevó de vuelta al interior de la casa, sintiendo el frío gélido del metal. El cofre no tenía cerradura, solo estaba sellado con un candado viejo y corroído. Con la pala, Carmen rompió el candado con varios golpes fuertes, sintiendo la liberación en cada impacto. El cofre se abrió con un chirrido que resonó en el silencio del rancho. No había dinero, ni joyas, ni oro, ni nada materialmente valioso. Dentro encontró solo 3 cosas. Primero, una pequeña bolsa de terciopelo que contenía el anillo de bodas de Remedios, su única posesión de valor sentimental, su renuncia al amor terrenal. Segundo, un certificado de defunción a nombre de Doña Remedios, prueba de que ya estaba en el cielo. Y tercero, y lo más crucial, una carta nueva, sellada con cera roja, de un grosor notable, que contenía algo sólido en su interior. Carmen dejó caer la pala y tomó la carta con manos temblorosas. Estaba dirigida a ella. Abrió el sello y desdobló las páginas, la emoción haciendo un nudo en su garganta. La carta no era de Remedios, sino de un abogado honesto, el único que había creído en ella. A la mujer que posea este cofre y haya comprado la casa de Doña Remedios. Doña Remedios nunca estuvo loca. Fue víctima de una terrible calumnia que le costó la vida. Ella me encargó que, al momento de su muerte, custodiara este documento. Este cofre es la prueba de su inocencia. Dentro de esta carta encontrará un certificado de adopción plena que ella preparó en vida, hace 7 años exactos, cuando la mentira se hizo insostenible y supo que el final se acercaba. Ella donó todos sus ahorros para este proceso legal, y yo, su abogado y amigo, cumplí su voluntad. El certificado no tiene el nombre del adoptado. Doña Remedios quería que este papel esperara a su destinataria, una mujer estéril, una madre de fe que encontraría el verdadero secreto de la casa en el momento justo, guiada por la Virgen. La fecha de adopción del certificado está en blanco, lista para ser llenada por usted. Carmen dejó caer la carta incapaz de respirar. El certificado de adopción estaba allí, en blanco, esperando ser completado. La esterilidad de Carmen no era una maldición, era un requisito. La Virgen la había enviado a la casa de las sombras, no para limpiarla de la podredumbre, sino para que, como Remedios, fuera la guardiana de una promesa. En ese momento, Carmen recordó el llanto que la había despertado a las 03:33 de la mañana, la noche que encontró el rancho. El llanto del bebé abandonado que había encontrado bajo el nopal, José Guadalupe. El misterio se reveló con la fuerza de un rayo en su mente. Doña Remedios había preparado el rancho como un santuario, y el último regalo, el hijo de la promesa, no era una idea. Era José Guadalupe. Remedios había previsto que una madre de fe, una sin hijos, encontraría el rancho y a José en el mismo lugar donde ella había orado por el alma del niño. La Virgen de Guadalupe había orquestado el encuentro a través del tiempo, utilizando la miseria de una mujer, Carmen, y el sacrificio de otra, Remedios.
Carmen tomó el certificado de adopción y lo apretó contra su pecho, rompiendo en un sollozo incontenible. No eran sollozos de tristeza, sino de redención pura. Finalmente entendía el porqué de su dolor. Si crees que Dios usa los caminos más difíciles para entregarnos los milagros más hermosos, escribe: «Mi fe es inquebrantable», y comparte esta historia con alguien que necesite esperanza. Abrazó el cofre, la carta, el diario, la imagen de estaño. El aire en el cuarto se llenó momentáneamente de un perfume intenso a cempasúchil, la flor de la vida y la muerte, la flor que celebra a los difuntos en México, un último y dulce saludo de gratitud de Remedios. Carmen comprendió que su hijo, José Guadalupe, no había nacido de su vientre, sino de su fe y del sacrificio de una santa olvidada. La casa, el pozo, su esterilidad, todo había sido un camino predestinado para ese encuentro. La casa de las sombras ya era el hogar de la luz. La noticia de la excavación y la caja enterrada no tardó en extenderse. En el México rural, donde los chismes viajan más rápido que el viento del desierto, la historia de la casa maldita que escondía un secreto de adopción y una presunta santa, Doña Remedios, se convirtió en la comidilla de Tlaquepaque. Carmen, de la noche a la mañana, dejó de ser la viuda humillada para convertirse en la mujer del misterio, la nueva guardiana de la Casa de las Sombras. Los vecinos comenzaron a pasar lentamente, persignándose, mirando el rancho con una mezcla de curiosidad, miedo y respeto. Carmen, con el certificado de adopción de José Guadalupe en regla, encontró una paz económica simple. El pozo del rancho, antes seco, ahora no solo daba agua cristalina, sino que también parecía ser inagotable, y ella vendía el excedente a los pocos vecinos sedientos de la periferia. Pero la paz de su corazón no duraría mucho. Los milagros atraen a los devotos, pero también a los cínicos y, peor aún, a los ambiciosos. A los pocos días de que el periódico local publicara una nota escueta sobre el hallazgo de la partera y su testamento, apareció en la puerta un hombre alto y de traje impecable, con el cabello engominado y un aire de superioridad que a Carmen le recordó dolorosamente a su exmarido, Raúl. Se presentó como el licenciado Eduardo Villaseñor, sobrino lejano y único heredero de Doña Remedios. «Señora Salinas», dijo Villaseñor, su voz resonando con una autoridad hueca, «he venido a tomar posesión de esta propiedad. Mi tía, Doña Remedios, murió en circunstancias trágicas y, evidentemente, sin testamento legal que estipulara la venta de esta tierra por tan ridículo precio. Mi abogado argumentará que usted se aprovechó de un anciano senil como don Pancho para adquirir un predio que vale 10 veces más». Carmen lo miró fijamente. José Guadalupe, que ya tenía 7 años, se escondió detrás de sus faldas, asustado por el tono áspero del hombre. «Esta casa fue comprada legalmente, licenciado, y esta casa no vale nada en términos de mercado. Si ha venido por el valor, está ciego», respondió Carmen con la calma que le había otorgado la fe. «Esta casa es un santuario». «¡Santuario!», se mofó Villaseñor, riendo con un sonido seco y desagradable. «Eso es lo que dicen los crédulos. Es un mito rural. Y esa caja enterrada y ese diario son prueba de la locura de mi tía, no de ninguna santidad. Estoy seguro de que hay algún objeto de valor escondido, o quizás la escritura de un terreno más grande. Vengo a desmentir su patraña y a tomar lo que es mío por derecho de sangre». La fe de Carmen fue probada en ese instante. El cínico, el descreído, estaba allí para despojarla, no solo de su hogar, sino de la verdad, de su milagro. Villaseñor sacó un documento legal, un amparo para detener cualquier obra o venta del pozo, alegando un interés legítimo en la herencia. «Usted es una oportunista, señora. Ha inventado esta historia de la madre de fe,
y la Virgen para justificar el robo. ¿Y ese niño? Villaseñor miró a José Guadalupe con desprecio. ¿Quién sabe de dónde lo sacó? ¿Es acaso la prueba de que mi tía sí traficaba con niños? Esa acusación hirió a Carmen hasta la médula. José Guadalupe era el hijo de su fe, la prueba viviente del sacrificio de Remedios. «Cállese», exigió Carmen, señalando el pequeño altar de madera. «La verdad no se compra ni se vende, se revela. Si esta casa y este milagro son una patraña, como usted dice, entonces que la morenita lo desmienta». Villaseñor se rió aún más fuerte, caminando hacia el centro del patio, justo donde Carmen había excavado. «¿Desmentirlo? ¿Con qué? ¿Con un truco de luces o el olor a perfume barato? Yo solo veo tierra seca y miseria, señora». El sol del mediodía caía implacable. La temperatura era asfixiante. El aire vibraba con el calor del desierto. La tensión era insoportable. Carmen, al borde de la desesperación, cerró los ojos y se dirigió a la Virgen en un rezo silencioso, un rezo que era más bien una súplica dramática. «Madre mía, si tú me trajiste aquí por José Guadalupe, demuéstralo, calla al cínico, haz la verdad visible a todos». Justo en ese momento sucedió. El cielo, que había estado de un azul implacable y seco, se oscureció súbitamente sobre el rancho. No era una nube de lluvia, sino una sombra profunda y rápida. Y entonces, de la nada, comenzó a caer. No era agua, era una lluvia de pétalos. Una lluvia de pétalos de rosa roja cayó sobre el rancho. Los pétalos frescos, aterciopelados y húmedos, descendían girando del cielo, cubriendo la tierra seca y el polvo. El fenómeno no afectó a la carretera cercana, ni a la tienda de Doña Lupe. Solo el rancho de Carmen y un radio de unos 10 metros a la redonda quedaron cubiertos por una alfombra carmesí de flores. Villaseñor se quedó petrificado, con la boca abierta, su peinado impecable deshecho por los pétalos que le caían en la cabeza y los hombros. Los pétalos olían intensamente a la fragancia de rosas que Carmen había sentido a las 03:33 de la mañana. El perfume era abrumador, dulcísimo, puro. Los vecinos que habían venido a observar, incluido don Pancho y doña Lupe, se arrodillaron en el polvo, persignándose con lágrimas en los ojos. José Guadalupe, que aún se aferraba a su madre, soltó una risita de asombro y comenzó a recoger los pétalos. «¡Es ella! ¡Es la morenita!», gritaba una mujer. Villaseñor, pálido y tembloroso, intentó sacudirse los pétalos con rabia, pero cada movimiento era inútil. Los pétalos seguían cayendo con una suavidad inexorable. El cínico se quedó sin palabras, su argumento legal destrozado por un acto de belleza divina. Se dio media vuelta, tropezó con una pila de pétalos y corrió hacia su lujoso automóvil. Subió y se marchó a toda velocidad, sin mirar atrás, sus papeles de demanda cubiertos de rocío y pétalos. El ceticismo había sido callado por la elocuencia de las flores. La lluvia de rosas cesó tan abruptamente como había comenzado. Carmen cayó de rodillas, abrazando a José Guadalupe y la tierra ahora cubierta de flores. La fe de doña Remedios había sido vindicada. El rancho ya no era la casa de las sombras, era un lugar donde el cielo tocaba la tierra. Tras el evento de la lluvia de rosas, el rancho de Carmen dejó de ser una propiedad marginal y se convirtió en un punto de peregrinación informal. La gente, inicialmente curiosa, ahora venía con devoción. Las fotografías de los pétalos de rosa roja, esparcidos por la tierra árida, circularon por las redes sociales y los noticieros locales, atrayendo a creyentes de colonias lejanas. El pequeño altar de mezquite de doña Remedios, ahora en el centro de la habitación, siempre estaba rodeado de veladoras y ofrendas. El aire, permanentemente perfumado con la esencia de rosas, era un testimonio constante de la visita celestial. Carmen y José Guadalupe, aunque seguían siendo humildes, ya no vivían en la miseria. Vivían en un lugar de milagros.
Sin embargo, el verdadero propósito de la manifestación de la Virgen de Guadalupe aún no se había cumplido del todo. El sacrificio de Remedios y la fe de Carmen habían preparado el terreno, pero faltaba la señal definitiva que sellara el lugar como un verdadero santuario. Una tarde, mientras el sol se ponía con la acostumbrada ferocidad sobre el desierto, un coche viejo y destartalado, de esos que apenas circulan en México, se detuvo frente al rancho. De él descendieron con dificultad dos personas, un hombre anciano con el rostro consumido por la preocupación y una mujer de mediana edad, pálida y frágil, sostenida por muletas y una desesperación visible. El hombre, llamado Don Silvestre, se acercó a Carmen, que estaba regando las pocas plantas que había logrado salvar. «Señora, por favor», suplicó don Silvestre con la voz rota por el llanto. «Hemos viajado desde Guanajuato. Hemos oído la historia de su casa, de las rosas y de la morenita. Dicen que aquí ha habido un milagro. ¿Qué les trae aquí, buen hombre?», preguntó Carmen con ternura. «Mi hija, Sofía. Hace 2 años le diagnosticaron una enfermedad terrible, señora. Los médicos en Guanajuato nos dijeron que sus huesos se estaban volviendo frágiles, que ya no hay remedio. Ella no puede caminar. Hemos gastado todos nuestros ahorros en medicinas y tratamientos, y ahora solo nos queda la fe». Sofía, la hija, levantó la mirada hacia Carmen. Sus ojos, llenos de un dolor mudo, reflejaban la resignación ante una vida truncada. «Yo no pido la cura, señora», dijo Sofía con voz débil, mirando el pequeño altar a través de la puerta. «Solo pido un poco de paz para aceptar lo que viene. La fe se me ha agotado». Carmen sintió una punzada en el pecho. Recordó su propia desesperación al llegar, la misma sensación de abandono. «Pasa, hija. Aquí no hay médicos, pero hay algo más fuerte». Con la ayuda de su padre y de Carmen, Sofía entró a la habitación, el lugar donde la luz azul y dorada había pulsado. El aire, saturado con el perfume de las rosas, pareció hacerla respirar con más facilidad. Carmen la condujo directamente al rincón del altar, donde el cofre de la verdad de Remedios se exhibía con reverencia. Junto al altar, Carmen había colocado el rosario de cuentas desgastadas que había encontrado. «Este es el altar de doña Remedios», explicó Carmen. «Y este rosario lo encontró la morenita en la tierra. Aquí se rezó por las almas perdidas. Yo no soy santa, pero sé que la fe es lo único que esta casa guarda». Carmen tomó un jarro de barro. Lo llenó del pozo que, milagrosamente, nunca se secaba desde la llegada de José Guadalupe. El agua era de una claridad asombrosa, helada y dulce. «Bebe esta agua. No es bendita por un sacerdote, sino por la esperanza de esta tierra», dijo, ofreciéndole el jarro. Sofía, con un temblor en las manos, tomó un sorbo largo y profundo. En el momento en que el agua tocó sus labios, la atmósfera de la casa pareció cargarse de estática. José Guadalupe, que estaba jugando tranquilamente cerca, se detuvo y miró el altar. Sofía sintió una calidez extraña, no en el estómago, sino en los huesos de sus piernas. Era como si un calor dulce, como el de la miel caliente, corriera por sus extremidades, reemplazando el frío y el dolor crónico. Soltó el jarro, que cayó sobre la tierra sin romperse. «Mamá, mis piernas», susurró, con una expresión de asombro que reemplazó al dolor. De repente, la imagen de estaño de la Virgen, la que Carmen había limpiado con la barra de su vestido, pareció emitir un ligero destello plateado. Sofía, con una fuerza que no poseía, dejó caer las muletas. El sonido de la madera cayendo resonó en el silencio expectante. Don Silvestre ahogó un grito, cubriéndose la boca. Sofía se puso de pie, al principio dudosa, luego se mantuvo firme.
Cerró los ojos y gritó no de dolor, sino de pura, jubilosa incredulidad. «Estoy de pie, no me duele, siento mis huesos fuertes». Y entonces, con la fe que le había faltado y que ahora le desbordaba, Sofía dio un paso y luego otro. Caminó por el pequeño cuarto, radiante, sus lágrimas rodando por las mejillas. Estaba curada. Los signos de la enfermedad habían desaparecido en un instante, reemplazados por la fuerza y el vigor. El milagro era palpable, visible. Don Silvestre se arrodilló llorando de gratitud, abrazando las muletas inútiles. Carmen, con José Guadalupe a su lado, también se arrodilló ante el altar, sintiendo la presencia poderosa y amorosa de la morenita. El milagro no se limitó a la sanación física. Días después, Sofía y don Silvestre regresaron a Guanajuato, llevando consigo un poco del agua del pozo y unos pétalos de rosa. La confirmación médica no se hizo esperar. Los rayos X, antes catastróficos, ahora mostraban huesos sanos, sin rastro de la enfermedad degenerativa. La noticia se viralizó. La Virgen de Guadalupe sana a una mujer en la Casa de las Sombras. El rancho se transformó en un punto de peregrinación incontrolable. La gente venía por cientos, pidiendo el agua del pozo, frotando el rosario, tocando la tierra. Carmen, con la ayuda de doña Lupe y los vecinos, organizó la fila, manteniendo el orden con la solemnidad de una guardiana. El lugar ya no era la Casa de las Sombras, era un verdadero templo de la fe, un recordatorio de que la esterilidad de la tierra y del vientre solo existía para abrir camino a una fertilidad más grande y espiritual. Los años pasaron sobre el rancho de Tlaquepaque, pero ya no lo hicieron con la carga de la miseria y el abandono, sino con la pátina dorada de la gracia. 7 años después del milagro de Sofía, la Casa de las Sombras era irreconocible. La estructura de adobe se había reforzado, las paredes lucían un blanco radiante y el techo había sido reemplazado con vigas sólidas y tejas. El lugar ya no era una chabola. Se había transformado en una hermosa y sencilla capilla, un santuario dedicado a la Virgen de Guadalupe y a la memoria de Doña Remedios. Carmen Salinas, que ahora frisaba los 50, era una mujer transformada. La soledad y la humillación habían sido reemplazadas por una quietud profunda y una autoridad dulce. Su rostro, antes marcado por la angustia, ahora reflejaba la paz de quien ha visto el rostro del milagro. José Guadalupe ya era un adolescente de 14 años, alto, fuerte y con unos ojos oscuros que transmitían una bondad innata. Él era la prueba más hermosa del milagro. Había crecido a la sombra de la fe, entendiendo que no había nacido de la carne, sino de una promesa entre 2 mujeres y la morenita. La vida de Carmen prosperó de manera sencilla y honesta. La gente que venía al santuario le dejaba ofrendas, no solo en dinero, sino en trabajo, materiales y comida. El pozo seguía dando agua inagotable. Ella, con sabiduría, administraba los recursos, manteniendo la capilla impecable y ayudando a los vecinos más pobres. La paz financiera era total. Su exmarido, Raúl, había intentado regresar al enterarse de la prosperidad, pero la mirada serena de Carmen lo ahuyentó. Ella no necesitaba su dinero ni su lástima. Tenía una familia de fe y un hijo predestinado. El antiguo cuarto donde Carmen había dormido su primera noche de terror se había convertido en la capilla de la promesa. El pequeño altar de mezquite y la imagen de estaño estaban ahora incrustados en un retablo de madera tallada por un artesano devoto. El cofre de metal, el diario de Remedios y el certificado de adopción de José Guadalupe se exhibían bajo cristal, contando la historia de la partera santa. El día era 12 de diciembre, el día de la Virgen de Guadalupe. El santuario estaba repleto. La misa, oficiada por un sacerdote local que ya no dudaba de los milagros de la casa, terminaba.
Carmen, como siempre, se quedó un momento a solas después de que se marchara el último peregrino, limpiando las veladoras y colocando nuevas rosas frescas, casi todas de un carmesí intenso, en honor a la lluvia celestial. José Guadalupe la esperaba en el patio. Carmen se arrodilló ante el retablo, sintiendo la suave calidez del muro. «Madrecita mía», susurró con el corazón lleno, «todo lo que tengo, todo lo que soy, es tuyo. Gracias por el Hijo, por la paz, por la verdad de Remedios». En ese instante, la luz del ocaso que entraba por una ventana lateral se hizo intensa. El aire vibró de nuevo con el perfume de rosas, pero esta vez era una fragancia tan densa, tan dulce, que le provocó un leve mareo. El ambiente se volvió extraordinariamente cálido y suave. Carmen no vio una silueta, sino una presencia inmensa, luminosa y materna que llenaba el pequeño espacio. Era una sensación de amor total, de abrazo cósmico. Cerró los ojos, incapaz de mirar directamente el resplandor que provenía del retablo, y entonces escuchó la voz. No era el canto incomprensible de aquella madrugada, sino una voz clara, suave y resonante en su mente, la voz de la Virgen de Guadalupe. «Carmen, hija de mi corazón. La fe no necesita vientres para crear vida, solo corazones para albergarla. Has cumplido la promesa de Remedios. El secreto que guardas es el más grande de todos. La esterilidad de la tierra es mi fertilidad en el cielo. Este lugar siempre será un refugio para los que buscan un hijo de la fe. Sigue guardando mi casa. Es el hogar del niño que te entregué». La presencia se desvaneció, dejando a Carmen temblando en el suelo de piedra. Abrió los ojos y el santuario estaba normal, bañado en la luz anaranjada del atardecer. Pero su mirada se posó en la base del retablo. Allí, justo al lado del certificado de adopción, había una rosa de Castilla roja. Era de un terciopelo perfecto, con un tallo verde y fuerte, sin una sola espina. No estaba seca, ni marchita, ni siquiera cubierta de polvo. Era una rosa viva, con gotas de rocío que brillaban como pequeños diamantes. Era la misma rosa que no se secó en la tilma de Juan Diego, ahora en la capilla de la promesa. Carmen la tocó con reverencia. Era firme y suave, y emanaba un perfume eterno. Era el secreto final, la rosa que nunca se marchitaría, la prueba física de que la morenita había estado allí. Carmen la colocó en un jarrón de vidrio y juró que la guardaría, en secreto, como la última prueba de su fe. Afuera, José Guadalupe la esperaba, sentado en el borde del pozo que nunca se secaba. «Mamá, ¿por qué tardaste?», preguntó el joven, con la inocencia de quien ya no teme a los misterios. Carmen le sonrió, su rostro iluminado por una felicidad que trascendía la terrenal. «Solo le daba las gracias a tu madre, mi amor, y le prometía que nunca nos iremos de aquí». Carmen tomó a su hijo de la mano y miró el horizonte, donde el sol se había puesto. El rancho era un faro de esperanza. Para ti, que has acompañado esta historia de milagros y sacrificios, recuerda, puede que estés en tu propio fondo del pozo, sintiendo la esterilidad del alma, el abandono o la deuda. Tal vez te han dicho que es demasiado tarde o que estás roto, pero la historia de Carmen y de Remedios nos enseña que la Virgen de Guadalupe usa los caminos más duros, los lugares más abandonados, para plantar su milagro. La esterilidad no es el fin, es la condición para que una vida nueva, más grande y más espiritual, pueda nacer. No busques el hijo en el vientre del mundo, busca la promesa en el altar de tu corazón. Tu milagro, tu José Guadalupe, está predestinado y te está esperando. Solo tienes que excavar en la profundidad de tu fe. Suscríbete al canal si crees en los milagros que nacen del abandono.